Vamos a desarrollar la clase número 4, nivel 2 Águila, entendiendo que es una consejería cristiana. Eso es importante que nosotros entendamos como hijos, como hijas de Dios, que es una consejería cristiana. Es importante que entendamos esta clase porque en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, pueden aparecer personas que quieran un consejo o quieran contarte un problema y como hijo, como hija de Dios, tienes que estar entendiendo qué es una consejería cristiana. Si bien en el mundo hay consejería, en el mundo secular hay consejerías también. Un psicólogo da consejos. En el área de las finanzas, un consultor da consejos también, consejos financieros. En el área deportiva también hay consejería deportiva, vamos a decir así. Cada área, cada nivel, cada rubro de actividades profesionales y económicas existe en el mundo secular también una consejería. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender cuál es la consejería que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida espiritual, que es la cristiana. Y en eso nosotros vamos a enfocarnos en esta noche en el nombre de Jesús. Así como usted ve en esta primera placa que está aquí, hay un reloj de arena y también hay una Biblia abierta. El reloj de arena simboliza el tiempo. La consejería debe haber tiempo. Uno tiene que darse el tiempo para escuchar a la persona que le va a hablar el problema. Ahora, la Biblia es nuestra base. Nosotros como consejeros, como hijos de Dios, consejeros cristianos, nuestra base, nuestra fuente de información para poder hablar consejo a los demás, ya sea creyente o no creyente, es la palabra de Dios siempre en el nombre de Jesús. Así como en el área deportiva, el consejero en ese rubro se capacita en todas las disciplinas deportivas para poder aconsejar, así como también hay consejeros jurídicos, conocen toda la ley, la mayoría son abogados, es juez o es fiscal, tienen esa propiedad y esa capacidad para poder enseñar en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a la siguiente placa para poder entender a qué nos estamos refiriendo. Los objetivos, vamos a ir citando, pero antes es importante que usted tome nota de esta cita bíblica que habla en Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2. Eso es importante que nosotros leamos ahí donde estamos un poquito qué dice la palabra de Dios. Pastora, si vos tenés a la vista o algún hermano que tenga a la vista, si no me avisan, vamos a estar leyendo lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 2, en el nombre de Jesús. Isaías 11, versículo 2. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Muy bien, el Espíritu del Señor. Esa es una traducción. Hay que ver qué traducción, creo que la NBI es más claro, es más directo la forma en que explica. Eso es importante, dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Eso es una palabra profética que habló el profeta mesiánico Isaías sobre el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver un poco aquí en la versión Reina Valera, a ver cómo expresa en Isaías, en el nombre de Jesús. Isaías, capítulo 11, versículo 2. 11, 2. Acá dice de la siguiente manera, dice así, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Número 1, espíritu de Jehová. Número 2, espíritu de sabiduría. Número 3, espíritu de inteligencia, porque aquí dice, y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento
y de temor de Jehová. Así que identificamos aquí espíritu espíritu de Jehová, número 1, espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, de poder, 5, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, 6, perdón, y espíritu de temor de Jehová, 7. Son 7 espíritus que menciona que proviene de Jehová, proviene del Padre. Entonces nosotros tenemos que conocer en esta noche los objetivos de nuestro estudio con el respaldo de esta cita bíblica que hemos leído aquí en Isaías capítulo 11, versículo 2. Punto número 1, ¿cuáles son los objetivos? Número 1, vamos a empezar a citar en esta noche, es conocer básicamente lo que es una consejería cristiana, conocer lo básico que sería el fundamento, lo ideal, lo verdadero, lo básico, vamos a decir así, para poder entender lo demás de la consejería cristiana. Básicamente, lo básico para que no entremos en confusión. Entonces, número 2, el objetivo es entender que nuestra base de consejo es la palabra de Dios. Siempre la base de nuestro consejo es la palabra de Dios. Para ello, tenemos que estar siempre dispuesto a tener una vida de lectura de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Por eso es importante que nosotros tengamos esa disciplina de la lectura de la palabra de Dios, porque aquí el punto 2 de nuestro objetivo de esta clase es que entendamos que nuestra base siempre debe ser la palabra de Dios. Nuestra base es la palabra de Dios para hablar un consejo. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí tenemos también el punto 3 de nuestro objetivo, es decidir ser un instrumento de bendición para los demás. Decidir ser un instrumento de bendición para los demás. ¿Qué estamos hablando? Porque aquí estamos reunidos de diferentes pensamientos, edades y plurigrados también. Objetivo significa qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a entender, qué es lo que vamos a desarrollar. Número 1 dice aquí, en el nombre de Jesús, conocer básicamente lo que es una consejería cristiana. Básicamente lo que es una consejería cristiana. Número 2, entender que nuestra base de consejo es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Bienvenido a todos, bienvenidos. Estamos muchos conectados aquí, están entrando en el nombre de Jesús los hermanos. Gloria a Dios. Estamos en los objetivos de esta clase. Estamos en los objetivos, Número 3, decidir ser un instrumento de bendición para los demás. ¿Se escucha bien? Hola Felipe, ¿cómo estás? En el nombre de Jesús. Decidir ser un instrumento de bendición para los demás. Escuche bien. Es una decisión personal delante de Dios, decidir ser un instrumento de bendición para los demás. Amén. Entonces, gloria a Dios. Vamos a la siguiente placa. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos para que podamos escuchar todos al mismo tiempo en el nombre de Jesús. Vamos a la introducción de este estudio. Acuérdense, el estudio de esta noche es entendiendo lo que es una consejería cristiana. Nivel 2 Águila, entendiendo lo que es una consejería cristiana, en el nombre de Jesús. No, es porque voy a poner mi negocio, yo voy a salir Dice para aquí, ir a comprar mis cosas, eso un día no voy a estar, Felipe tampoco no va a estar. Por favor, si pueden apagar su micrófono, porque estamos escuchando en el nombre de Jesús lo que están conversando. Estamos grabando este video para documento a nuestra página de Facebook y de YouTube en el nombre de Jesús. Seguimos. La introducción, entonces. La introducción tenemos aquí, dice, en este estudio nos familiarizaremos brevemente en qué consiste la consejería cristiana. ¿En qué consiste la consejería cristiana?
veremos un aspecto especial y exclusivo de la consejería cristiana, su unicidad. Escuche bien, unicidad. Seguramente a muchos de los que estamos aquí nos parece familiar esta palabra unicidad. ¿Sí o no? Unicidad. Vamos a también desarrollar esta palabra para que podamos comprender más que esta palabra está relacionada con la consejería cristiana. En el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente placa. Dice aquí que la unicidad en la consejería cristiana se encuentra en tres aspectos. Reúne tres aspectos. La unicidad significa un solo ser que depende de otros factores para que sea esa persona. ¿Qué significa eso? En los términos bíblicos, unicidad significa que tenemos un solo Dios. Para que ustedes puedan. Dios uno es. ¿Me están entendiendo? Padre, Hijo y Espíritu son uno. Los tres son uno y uno son tres. Para que ustedes puedan entender. Unicidad. Unicidad. Bueno, punto número uno. La consejería cristiana posee puntos de partida únicos. ¿Qué significa un punto de partida? Por ejemplo, si nosotros decidimos ir a visitar el centro de Asunción, coordinamos todos en encontrarnos en un punto de partida. Por ejemplo, nuestro punto de partida va a ser, nos encontramos a las 9 de la mañana frente al canal 9 que está sobre Avenida Carlos Antonio López. Tenemos un punto de partida, entonces encontrarnos frente al canal 9 que está Avenida Carlos Antonio López. Entonces, la consejería cristiana tiene puntos únicos, convergen en un solo lugar, tiene puntos únicos y vamos a entender en esta noche cuáles son esos puntos, cuáles son los puntos que le unen, cuáles son los puntos de partida. ¿Me están escuchando bien? ¿Están entendiendo hasta este momento? Si hay alguna pregunta, por favor, me pueden hacer, levanta la mano y respondemos en el nombre de Jesús. Bueno. La consejería cristiana posee puntos de partida únicos. Número uno, acerca de la vida y el universo. Escuche bien, en la consejería cristiana abarca consejos, conceptos, información de la vida. El consejero cristiano tiene que tener vasto conocimiento de todos los problemas de la gente, vamos a decir así. Tiene que ser una persona de experiencia también y conocer cuando habla de vida y el universo, está hablando de tener una capacidad de recopilar información amplia sobre diferentes aspectos. A ver, por ejemplo, en síntesis, tiene que saber algo de psicología, tiene que saber algo de ciencia, tiene que saber de cultura, tiene que saber algo de historia, por ejemplo, tiene que saber sobre teología, tiene que saber por sobre todas las cosas, aparte de saber, tiene que tener intimidad con el Señor, tiene que tener temor del Señor, porque el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, el consejero cristiano tiene que tener conocimiento acerca de la vida y el universo. Creemos en un solo Dios y en un solo mediador entre Dios y los hombres. Por ejemplo, el consejero cristiano, en consejería cristiana, podemos encontrar un puente. El puente a que se llama consejería cristiana es la religión. La mayoría de nosotros los paraguayos fuimos y están lo que en la religión. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que en nuestra nación lamentablemente es 100% idólatra. Ya arrastra a nuestro país la idolatría desde el año 1400, en la época colonial del Paraguay, cuando los españoles o los jesuitas vinieron a evangelizar, a conquistar este territorio, antepusieron su religión a los guaraníes.
no tomando en cuenta que los guaraníes ya era una civilización. Ellos le llamaban a Dios, ¿cómo le llamaban a Dios? Tupá. Ahí está, doctor Darío. Ahí Tupá le decían, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, hay ahí una situación de que hereditariamente las generaciones que vinieron posterior, ya sea durante la independencia, el gobierno, antes, gobierno de Francia, independencia, la Guerra Grande, la Guerra del Chaco, las revoluciones, todas esas generaciones ya trajeron la idolatría sobre sí. ¿Me está entendiendo? Entonces, en la consejería cristiana, usted va a encontrar mucha gente que está en la religiosidad, que está en la idolatría. Entonces, usted tiene que tener amplio conocimiento, porque no solamente la consejería cristiana son para los hijos de Dios, es para la iglesia de Cristo, sino que también es para el no creyente. Acerca del hombre, el siguiente punto, acerca del hombre y su creación. Dios creó al hombre y le dio libertad. Escuche bien. Dios crea al hombre, el hombre es su creación y le dio libertad, número uno. Número dos, capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Eso es algo que nosotros tenemos que entender cuando vamos a hacer una consejería sobre la palabra de Dios. Dios le dio al hombre, le creó al hombre y le dio libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Es importante eso, reflexionar. El siguiente punto dice: los cristianos, nosotros, los que estamos aquí, los que le hemos recibido a Cristo, obedecemos su palabra, hemos sido bautizados, nos congregamos, nuestro sistema de vida cambió, somos nueva criatura, ya el pecado nos enseñorea sobre nosotros, ya es Cristo el que se enseñorea sobre nosotros. Hay un cambio, hay una transformación interna, luego se ve externamente eso. Los cristianos creemos que Dios nos conoce. Usted debe saber, como hijo de Dios, que el Padre Celestial te conoce a ti. El cristiano, nosotros los cristianos creemos que Dios nos conoce. Número dos, se ocupa de nosotros. Número tres, escucha nuestras oraciones y ayuda a las personas a resolver sus problemas. Vamos a volver a decir para que usted esté atento. Los cristianos creemos que Dios nos conoce, se ocupa de nosotros, escucha nuestras oraciones y ayuda a las personas a resolver sus problemas. El ser humano no está solo en el universo y su destino no está predeterminado. ¿A qué? Vamos a dar un ejemplo. Hay hombres, hay personas que dicen que cuando uno muere ya termina todo, ¿sí o no? ¿Están escuchando? Amén. Víctor, buenas noches, Víctor. Natalia, buenas noches. Hay personas que creen o dicen que cuando uno muere ya termina todo. Entonces, usted tiene que entender de que cuando uno es hijo de Dios y fallece o se separa su espíritu y su alma en su cuerpo, comienza una vida. A esa vida es la que nos legó el Señor Jesucristo, la cual se llama vida eterna. O sea que nosotros no es que está determinado a morir y termina todas las cosas, ya no hay, sino que comienza una vida. Nosotros comenzamos una vida al partir de aquí de la tierra. Nosotros estamos en un proceso, o vamos a decir, peregrinando a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Estamos en un proceso de maduración como hijos de Dios para estar viviendo eternamente con el Eterno, con el Dios Todopoderoso, con el Padre Celestial. El único medio para poder llegar a eso es por el Señor Jesucristo. Lo estableció el Padre Eterno así. Entonces, los cristianos creemos que Dios nos conoce, se ocupa de nosotros, escucha nuestras oraciones
y ayuda a las personas a resolver sus problemas. El ser humano no está solo en el universo y su destino no está predeterminado. Entonces, el consejero tiene que conocer bien estas cosas. En nuestro vivir, en nuestra vida cotidiana, puede aparecer personas que quieran solucionar su problema, quieren saber qué Dios piensa, quieren saber qué la Biblia dice, y a lo mejor no le pregunta a usted lo que Dios piensa de él, ni lo que la Biblia dice, sino que te va a preguntar a vos, ¿qué pensás de mí? Bueno, seguimos la siguiente placa. La consejería cristiana posee 3 metas. ¿Qué es lo que estamos hablando al principio? Para poder atender otra vez un poquito más. Tiene puntos de partida. Y hablamos los puntos de partida acerca de la vida del universo, acerca del hombre y su creación, y los cristianos creemos esto. Eso ya va a estar en el PPT para que usted vuelva a repasar o ver el video cuando alcemos. Entonces, la siguiente placa dice que hay metas únicas. ¿Qué significa metas únicas? A ver, en el transcurrir de su vida, uno tiene metas: terminar la escuela, terminar el colegio, terminar la universidad, conseguir un empleo seguro. Esas son metas únicas. Por ejemplo, ser feliz. ¿Cuántos quieren ser feliz? Amén. Todos queremos ser feliz. Son metas únicas. Amén, Felipe. Queremos ser feliz. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Todos queremos ser prósperos. ¿Cuántos quieren ser salvos? Todos queremos ser salvos. Son metas únicas. Entonces, la consejería cristiana también tiene metas únicas. Tiene un proyecto. Entonces, vamos a empezar a citar lo que este estudio nos está diciendo en esta noche. Creyentes y no creyentes tienen muchas metas en común, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen amigos o compañeros de trabajo que no son creyentes? Amén. Esos amigos y esos compañeros de trabajo alguna vez le dijeron sus sueños. Quieren comprarse un auto, quieren comprarse una casa, quieren terminar su facultad, quieren ser sanos, quieren viajar. ¿Le contó alguna vez esos compañeros? Sí. Y habrán dicho en un momento dado, esta es mi meta. Quiero terminar el año sin deudas, por ejemplo. Entonces, usted como creyente tiene que ver, tiene que saber que no solamente los creyentes, sino los no creyentes también hablan de metas. Si usted como hijo, como hija de Dios, como cristiano, seguidor de Cristo, no tiene metas, usted tiene que ponerse las pilas y empezar a escribir las metas como hijo de Dios. ¿Cuántos ya escribieron su meta para este año? Terminar la casa, crecer espiritualmente, orar más, santificarme más, predicar en el colectivo. Son metas que uno puede escribir y orar y presentar delante de Dios. Importante hacer y presentar eso en el buzón de oración, ahí en casa de oración, las metas que usted tiene. Entonces, hay muchos que ponen como meta, este año me quiero casar. Otros ponen, este año quiero hacer renovación de pacto con mi esposo, con mi esposa. Bueno, creyente y no creyente tienen muchas metas en común en lo relacionado con la consejería. Todos queremos ayudar a las personas a afrontar y resolver sus problemas. ¿Cuántos de los que estamos en esta noche queremos ayudar a las personas? ¿Cuántos tienen en el corazón ayudar a las personas? Amén, pastor. Amén. Dice aquí que queremos ayudar a las personas a resolver sus problemas. Los problemas. A muchos dicen, pero pastor, yo tengo lleno de problemas. ¿Cómo voy a resolver los problemas de los demás si mi vida es un problema luego, pastor? Y yo quiero decirte en esta noche que esos problemas que vos tenés va a ayudar a otros a ayudar sus problemas. Porque ya Dios te está poniendo problemas para que vos los resuelvas con Él y tengas la capacidad o autoridad para enseñar o dirigir a otros a resolver sus propios problemas. Entonces, dice aquí que queremos ayudar a las personas a afrontar, a resolver sus problemas y llevarse bien con otros, aprender cómo manejar la crisis. ¿Cuántos conocen lo que es una crisis? Amén. Crisis emocional, crisis económica,
crisis personal, crisis. Usted tiene que saber que como hijo y como hija de Dios, cuando usted está en crisis, se crece. Vamos a decir todo junto. Cuando estoy en crisis, Cuando estoy en crisis, voy a crecer. voy a crecer. En el nombre de La Jesús. crisis para el Hijo de Dios es una señal de crecimiento. Amén. No, por favor, crisis, no. Entonces está diciendo, no quiero crecer. Y Dios te dice, vas a crecer. Este año vas a crecer. Va a venir crisis. Voy a enviar crisis para que crezcas. Porque dice la palabra de Dios, voy a bendecirte, voy a multiplicarte, voy a engrandecerte y te haré poderoso en medio de la nación, en medio de la tierra que te di. Entonces va a venir una crisis. Dios le puso una crisis a Abraham. Dios le puso en una crisis a Jacob. Dios le puso una crisis a su Hijo mismo Jesucristo. Dios le puso una situación ahí para que pueda ser el Salvador del mundo. ¿Me está entendiendo? Así que si alguno está en crisis en esta noche, usted va a crecer. Dios le va a dar el crecimiento en el nombre de Jesús. El siguiente punto dice, la consejería cristiana o solo cristiana ayuda a las personas a vivir mejor y solucionar sus problemas, sino también tiene por meta única, a diferencia de la consejería secular. Estábamos hablando de la consejería secular. Que la consejería secular, dice este estudio, que no habla en base a la palabra. La consejería secular no introduce la oración, no introduce la Biblia. Dice aquí que la consejería secular no le acerca a la persona a Cristo, sino que la consejería cristiana tiende a acercarle a las personas a Cristo, ayudar a las personas a reconocer y confesar sus pecados para experimentar el perdón de Dios. Entonces, usted tiene que saber que como hijo de Dios, usted recibe lo que dice la promesa, el Espíritu está sobre mí, el Espíritu de Jehová vino y reposó sobre mí para libertar a los cautivos. Y también dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, como hemos leído en la cita bíblica, viene sobre uno también no solamente el espíritu de sabiduría, sino de temor de Jehová, de consejo, de poder, de inteligencia. Viene sobre usted porque usted es un hijo de Dios y está en Cristo. ¿Para qué? Para ayudar a los demás. Siempre va a haber un momento en que usted va a tener en su proceso espiritual un tiempo que Dios va a permitir para que usted le hable de Cristo a alguien. ¿Alguna vez se presentó una oportunidad donde a usted se le preguntó si usted es cristiano o no, si usted es hijo o no? Dios permitió esa oportunidad para que usted active el espíritu de temor de Jehová, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, para que usted predique. Usted tiene que renunciar al temor, porque usted recibió el espíritu de poder de Jehová para hablar en ese momento, en el nombre de Jesús. Así que no se avergüence, porque el evangelio es poder de Dios. El consejero cristiano también tiene la meta de ser ejemplo de alguien que trata de vivir como seguidor de Cristo. Así que usted, siempre cuando oramos, decimos, nosotros pertenecemos a Cristo, a quien servimos, de quien predicamos, aleluya, a quien pertenecemos. Sí, sí. Entonces, usted tiene que influenciar como seguidor de Cristo. Usted tiene que influenciar, se le tiene que conocer como una seguidora, seguidor, como un discípulo, como una discípula de Cristo. Tiene que haber algo de Cristo. El consejero cristiano también tiene la meta de ser ejemplo de alguien que trata de vivir como seguidor de Cristo. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1.
Al igual que Timoteo, el consejero cristiano debe ser ejemplo. Escuche bien. Y eso es una tarea que nosotros tenemos que realizar con el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo active en tu vida la convicción de pecado, de juicio, de justicia, usted tiene que confesar el pecado, tiene que hablar del pecado y tiene que predicar sobre el pecado. O si no, no, el Espíritu Santo no va a activar esa convicción. Porque dice que aquí Timoteo es un ejemplo de consejero cristiano. ¿En qué? En palabra. Cuando dice aquí este estudio en palabra y la Biblia dice en palabra, vamos a aprender que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Me está entendiendo? Usted lo que Amén. dice debe cumplir. Y muchas veces usted promete pero no cumple. Como consejero usted tiene que cumplir. Y si no va a cumplir, calladito nomás. Calladito ahí. No puede. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que ser honesto también. No voy a poder. Eso significa en palabra. Sea tu sí, inclusive en palabra, no debe salir cosas que ya pertenecen a la naturaleza caída. Por El ejemplo, pasado. a veces escucho yo y me llama la atención, a veces dentro de la iglesia mismo he escuchado muchas veces diciendo palabras groseras. Sale eso del corazón. A eso se llama impurezas espirituales. ¿Me están entendiendo? Es hijo de Dios, es hija de Dios, pero está con impureza espiritual. ¿Qué significa eso? Entró en contaminación. Bueno, nosotros hablamos en clases anteriores sobre la contaminación espiritual, por las avenidas del alma, por los sentidos, por el oído, por el tacto, por lo que uno huele, uno ve, por el ambiente, el pecado externo, el pecado interno, hace posible la contaminación espiritual que se llama impurezas. Entonces, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza de los creyentes. Eso estamos hablando. El consejero cristiano tiene que tener desarrollado Hebreos capítulo 11 sobre la fe. Porque usted va a hablar a almas que necesitan escuchar un consejo de la palabra de Dios, van a necesitar ánimo, van a necesitar recibir la impartición del Espíritu de Jehová, del Espíritu de temor de Jehová, del Espíritu de inteligencia, sabiduría. Entonces usted tiene que tener fe, usted tiene que hablar con fe, creer de que Dios hizo al hombre, atiende sus problemas, le cuida a él y escucha la oración. Hasta aquí está todo bien. Si alguien quiere hablar, quiere preguntar, lo puede hacer en el nombre de Jesús. Pastor, Sí, eso sería como para empezar es asumir tu identidad para que uno sea un buen consejero. sí, Asumir la identidad con nuestro Padre, ¿verdad? Y tomar responsabilidades también. sí. Y es cierto lo que usted dice, que si no estamos seguros de que vamos a hacer o que estamos haciendo mal, es bueno que nos pongamos hacia un costadito y le escuchemos un poquito lo que nuestro Padre nos va diciendo con el correr de los días, del tiempo, y de por sí Él nos va a ir madurando también, para Así que nosotros mismo. podamos tomar un compromiso sumamente grande, porque acuérdense que por el hecho de que nos dice, esos son evangélicos, esos son cristianos, parece que tenemos una lupa especial sobre nosotros. Entonces, eso tenemos que cuidar muchísimo porque realmente es la forma de que nosotros nos presentamos ante el mundo, ¿verdad? Esa parte es lo que Sí. creo que no sé si estoy Acuérdense, equivocada. acuérdense que el que está en Cristo le ha recibido a Él. El Señor Jesús Claro, vive con ustedes, con nosotros, dentro. sí, ¿Me está entendiendo? así Amén. mismo. Entonces eso se manifiesta. Pero si nosotros, con las promesas, con la gracia divina, con la misericordia de Dios, con la fidelidad de Dios, con los favores de Dios, con su espíritu,
No nos dejamos moldear, trabajar, formar. No estamos reflejando el carácter de Cristo, ¿me está entendiendo? Nosotros tenemos que, o sea, que tenemos una responsabilidad. Portamos a Cristo, portamos al Espíritu Santo, por ende se entiende cuando dice la palabra de Dios en los evangelios que nosotros somos luz y sal. Si Así mismo. somos luz, evidentemente el Señor Jesucristo nos está diciendo que alumbramos donde hay tiniebla, donde hay oscuridad. Interpretamos por revelación de la palabra que la oscuridad también no solamente es o corresponde al diablo, a su casa, a su lugar, sino la oscuridad también se interpreta como la ausencia de sabiduría de Dios. Amén. Quiere decir que si Amén, pastor. ahí estamos entendiendo, el hijo, la hija de Dios asume su identidad, que es luz y sal, embajador del reino de los cielos, rey y sacerdote, por tanto debe conducirse, como dice aquí en Timoteo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza de los creyentes. ¿Me están entendiendo? El hijo y la hija de Dios es luminar en medio de la oscuridad. ¿A quién van a consultar para ser libre del espíritu de muerte? ¿A quién van a consultar para conocer el plan de salvación? ¿A quién van a preguntar sobre las promesas de Dios? ¿A quién van a preguntar cómo ser sano? ¿A quién van a preguntar cómo ser próspero? A un hijo de Dios, una hija de Dios, que es ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, pureza. ¿Me está entendiendo? Amén, pastor. Amén, pastor. Pastora, Porque tu micrófono. ¿Me escucha? No ¿Me te escucha? escuchamos. Ahí Tienes que sí, activar pastora. tu micrófono. El mal consejo bíblico muchas veces puede, Más fuerte. el mal consejo muchas veces de un cristiano o un consejero puede traer también pérdida cuando dejamos conforme a nuestras emociones o conforme a nuestro intelecto o a nuestra ignorancia también. Porque acá lo que estamos estudiando es, lo que estoy entendiendo es el consejo bíblico, que conforme a nuestra identidad bajo esa, sobre esa roca, ¿verdad? La consejería es muy importante porque el mundo que nosotros nos rodea está lleno de tinieblas y cuando alguien viene te pregunta o te pide un consejo, siempre hay que ir a la palabra de Dios y ser claro y sincero con los que nos piden consejo, que todo consejo que vamos a dar va a ser conforme a la palabra, es un consejo bíblico, conforme a nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? A eso que ¿Podés hablar más fuerte, pastora? es muy importante. Los ¿Acerca consejos, más o aumentar? ¿no me escucha? Mi teléfono, el problema. Amén. Gloria a Dios. Entonces, voy a continuar. Dice que el consejo cristiano también, el consejero cristiano también tiene la meta de ser ejemplo de alguien que trata de vivir como seguidor de Cristo. Y hemos hablado del ejemplo de Timoteo, en el nombre de Jesús. Seguimos adelante, la siguiente placa. Dice aquí que la consejería cristiana posee métodos. Escuche bien lo que estábamos hablando anteriormente para no confundirnos. De la meta, ahora pasamos a métodos. Antes hablamos de puntos de partida únicos y hemos dado ejemplo del punto de partida único. Número 2, posee metas únicas. ¿Qué es una meta? Ya hablamos, alguien que se dice, por ejemplo, este año voy a terminar mi carrera, mi colegio. Esa es una meta, ¿me está entendiendo? Son las Amén, metas pastor. únicas, ahí está. No se va a salir de eso hasta cumplir.
De la siguiente placa dice que hay métodos únicos. ¿Qué son los métodos? Formas, procedimientos o reglamentos para llegar a un objetivo. Métodos, la forma. Usted tiene, por ejemplo, un método de llegar a su trabajo. Tiene una forma. ¿Cuánto tiene una forma de llegar a su trabajo? Amén. Usted se levanta temprano, ¿verdad? Sale a la parada del colectivo, se sube en el colectivo, paga el pasaje, ¿verdad? Todas esas cosas llega. Es un método. Entonces, dice que la consejería cristiana tiene los siguientes métodos únicos. Entonces vamos a ir citando. El primer punto dice que los consejeros cristianos son únicos en no utilizar métodos que puedan ser considerados inmorales o inconsistentes con los patrones bíblicos. ¿Qué son los patrones bíblicos? Tenemos que entender que los patrones bíblicos siempre son de vida. Patrón significa a algo que responde. La Biblia responde a algo. Por ejemplo, el patrón de conducta que un ser humano tiene, por ejemplo, cuando uno recibe una noticia mala, se activa el patrón de conducta de enojarse o asustarse. Es un patrón que tiene dentro. La consejería cristiana responde a patrones bíblicos. ¿Qué son los patrones bíblicos? Principios y verdades bíblicas. Por ejemplo, en la Biblia da énfasis y hincapié siempre a la verdad y no a la mentira. ¿Me están entendiendo? La mentira descalifica. La verdad levanta. La verdad, la Biblia da hincapié, énfasis siempre al amor, la verdad, la misericordia y todo aquello. Entonces, el siguiente punto dice también que el apóstol Pablo escribió una breve afirmación de su propósito en la vida, la cual fue la razón de todos sus problemas y actividades. Una buena guía para los consejeros cristianos de hoy en día, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 28, 29. El consejero cristiano incluye en su vida principios espirituales para que pueda impartir poder de Dios a la persona que necesita solucionar su problema. ¿Cómo uno incluye en su vida los principios espirituales para después impartir eso en personas que tengan problemas? Número uno, ahí están atendiendo todos. Número uno, confesando el pecado a Dios, con arrepentimiento. Antes de hablar, antes de ministrar, antes de aconsejar, uno se pone a cuentas con Dios, se aparta del pecado habitual, pecado consciente, inconsciente, voluntario, involuntario, de omisión, desobediencia a la palabra. Uno tiene que ponerse a cuenta con Dios para que los principios espirituales penetren su espíritu y usted pueda desarrollar el poder de Dios que dice en Colosenses 1, 28, 29. Porque hay un poder que se activa en usted. Poderoso es el poder que está en usted. Ejemplo, si usted está alineado, si usted está sintonizado para que pueda entender con lo que estamos hablando, va a fluir de usted palabra de consejo, palabra de sabiduría, palabra de inteligencia, palabra de poder de Dios a las personas que necesitan, creyente y no creyente, que necesita dirección de parte de Dios. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que decidir ser un instrumento de parte de Dios. Amén. Amén. Bueno, la siguiente placa, que ya es nuestra conclusión. Ahora yo pregunto si hay alguna consulta antes de entrar en la conclusión. Alguien que quiera dar un ejemplo, aportar algo o consolidar más sobre la consejería cristiana. A ver, Gloria, Felicita, Virginia, Víctor, Alicia,
Natalia, Darío, Nancy, Belén, Diana. Entonces, tenemos así. Nuestra conclusión es la siguiente. En este estudio hemos aprendido el significado de la consejería bíblica. Consejería bíblica. Hemos conocido además la unidad en la consejería cristiana. Volvemos a repetir, unidad en la consejería cristiana. Un solo Dios, un solo mediador. Amén. Usted cuando va a aconsejar no puede confundirle más a la persona diciendo que hay otro mediador. A eso se refiere. Hay un solo mediador. ¿Quién es el único mediador que dice la Biblia cerca de Dios? ¿Quién es? Jesucristo. Muy bien. No podemos decir Mahoma, no podemos decir Buda, no podemos decir María, no podemos decir esas cosas. A eso se refiere. El consejero entiende, ya maduró y entiende de que la consejería cristiana maneja la unidad, la singularidad de la misma en cuanto a sus bases, en cuanto a sus metas, en cuanto a sus métodos y la síntesis que le da Jesús a la esencia misma de la consejería cristiana. Escuche bien, el Señor Jesucristo, eso creo que está en la placa anterior, y voy a leer bien, aquí abajo. En este punto dice, Jesús sintetizó los mandamientos. El consejero cristiano debe absorber, tomar, incluir patrones bíblicos, verdades bíblicas, para impartir el poder de Dios. Dice aquí en Marcos, capítulo 12, versículo 30 al 31, Jesús sintetizó los mandamientos más importantes del Antiguo Testamento. La gran comisión y la esencia misma de la consejería cristiana, la médula de la consejería cristiana, lo que un consejero cristiano debe incluir en su vida, debe impregnar como patrón en su vida, es lo siguiente, lo que dijo el Señor Jesucristo aquí, en esta cita bíblica. ¿Están atentos? Dice así, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Escuche bien, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y además Jesús agregó que este mandamiento es mayor, el último. Entonces, la siguiente placa dice, en la conclusión, la síntesis de Jesús, diciendo que el consejero, porque él es consejero, uno de los nombres de Jesús es consejero fiel. Dice así, amarás a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esta es la médula, esa es la médula de la consejería cristiana. Así que si uno anhela ser consejero cristiano, debe cumplir esto. Y como hijo de Dios también, pero en el ministerio de consejería cristiana es para creyentes y no creyentes. Porque al no creyente se le lleva a Cristo. Entonces debe tener amor hacia el prójimo. Debe amar a Dios con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver un video en esta hora, por favor, en el nombre de Jesús, antes de orar y de compartir juntos. Vamos a ver un video en el nombre de Jesús que habla del gran mandamiento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Gloria a Dios. El video salió Gloria a Dios. lento por el internet, pero ahí vemos un video donde Jesús habla en la sinagoga sobre el gran mandamiento en el nombre de Jesús. Ese video voy a pasar por el grupo para que puedan ver más fluido en el nombre de Jesús. Buenas noches, ¿cómo estamos todos? Entonces, Muy bien, pastor. hemos desarrollado estas 7 placas de PPT una por una. Ahora vamos a dar un break, vamos a ir así, vamos a cortar esta grabación para que podamos compartir todos juntos algo que queramos aportar o pedidos de oración. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Seguimos aquí juntos, pero yo ya voy a cortar la grabación en el nombre de Jesús.